Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a estar desarrollando la tercera estructura básica de control, que es la estructura repetitiva, iterativa o ciclos. Hagamos un breve recordatorio de las dos estructuras que ya vimos hasta el momento. La primera de todas es la estructura secuencial. Habíamos dicho que dentro de la estructura secuencial nosotros tenemos la definición de variable, inicialización de las variables, entrada de datos que se realiza con el comando leer, proceso y asignación, y la salida de los resultados que es realizada a través del comando de escribir. Recordando que cuando estamos trabajando con la estructura secuencial, las instrucciones se ejecutan una detrás de otras, así como aparecen dentro de nuestro programa o nuestro algoritmo, sin que haya una alteración en el orden de la ejecución de las instrucciones, así como estamos viendo en la animación del video. La segunda estructura de control que estudiamos es la estructura condicional o selectiva, que tenemos varios tipos. Tenemos la simple, la compuesta, la anidada, y la última que vimos es la múltiple. Y recordando que la estructura condicional selectiva ejecuta una acción a partir de la evaluación de una condición. Dicha condición es una expresión condicional cuyo resultado siempre va a ser un valor verdadero o falso. Si la condición se evalúa como verdadero, se ejecuta una determinada instrucción y el flujo de las ejecuciones sigue por debajo de la estructura. Y si esta condición se evalúa como falso, se ejecuta otro conjunto de instrucciones y el flujo sigue también ejecutando las instrucciones que están ya por debajo de la estructura. Y vamos a resolver o vamos a desarrollar en este video, en esta clase, lo que se conocen como las estructuras repetitivas. Veamos primero un problema que dice así: diseñar un algoritmo que permita ingresar 5 números por teclado y obtener la suma de los mismos. Vamos a tratar de resolver este ejercicio utilizando las dos estructuras ya estudiadas hasta el momento. Analizando bien el problema, nos solicita que ingresemos 5 números por teclado y que los 5 números sumemos para obtener la suma de esos números. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que ingresar 5 números. A ver, ¿necesitamos 5 variables para almacenar estos números? Puede ser. ¿Qué tenemos que hacer con estos números? Tenemos que sumarlos. Entonces debemos de realizar una suma de los números que vamos a ingresar. Entonces, el proceso que vamos a hacer va a ser declarar las variables que vamos a utilizar, y una vez ingresado todos los números, vamos a realizar la suma y asignar a una sexta variable. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: declaración de las 5 variables para los números, declaración de una sexta variable que va a ser para almacenar la suma de estos números, y el proceso va a ser la siguiente: se va a leer todos los números uno seguido del otro y se va a calcular la suma de esos números, y por último vamos a mostrar el resultado de la operación. El algoritmo es la siguiente. Entonces definimos todas las variables que vamos a utilizar como enteros
inicializamos la variable suma, realizamos la entrada de los 5 números, todos con el comando leer. En la parte de proceso vamos a sumar num1 más num2 más num3 más num4 más num5 y eso almacenamos en la variable suma. Y por último, en la salida lo que hacemos es mostrar el resultado con un pequeño comentario que es la suma es igual espacio y al lado mostramos el valor almacenado en la variable suma y finaliza nuestro algoritmo. Esta es una de las formas de resolver, la primera forma de resolver este problema. Veamos ahora una segunda forma de resolver este problema. En la segunda forma de resolver este problema, en lugar de utilizar 5 variables para los 5 números, solamente vamos a utilizar una sola variable para almacenar los 5 números. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Si en una variable solo se puede almacenar un solo valor en un mismo momento, lo que se va a hacer es, se va a ingresar un número y a medida que se ingresa el número se va a ir acumulando en una variable tipo sumador o tipo acumulador. Entonces, se ingresa el número y automáticamente se va a ir acumulando en otra variable. Se ingresa el siguiente número en la misma variable y eso también se va a ir acumulando hasta ingresar el quinto número y así vamos a ir obteniendo la suma de los números a medida que se van ingresando. Lo que se va a realizar es la declaración de las variables y como ya mencionamos se va a leer el número, se va a acumular la suma, se va a leer el otro número, se va a acumular la suma y así sucesivamente hasta ingresar el quinto número para por último mostrar el resultado de la suma obtenida. El algoritmo en este caso es esta. Definimos las variables, inicializamos nuestra variable suma y a partir de la línea 5, como ya explicamos, ingresamos un número y utilizamos aquí lo que ya mencionamos, es una variable tipo acumulador que tiene esta sintaxis, se utiliza de esta manera: suma, asignación, suma más número. Esta variable tipo acumulador funciona de la siguiente manera: se evalúa esta expresión, se resuelve esta expresión, lo que tengo en la variable suma, en este caso es 0, le voy a sumar el número que acabo de ingresar y está almacenado en la variable num y su resultado voy a almacenar en la variable suma. Este mismo proceso voy a hacer 5 veces porque son 5 números y por último voy a escribir el resultado de la suma. Esta es la segunda forma de resolver este problema. Veamos qué ocurre con el siguiente problema. Diseñar un algoritmo que permita ingresar 10 números. Ya se duplica la cantidad de números y también tenemos que obtener la suma de estos números que vamos a ingresar. El proceso que vamos a realizar es también de dos formas. La primera forma haciendo de la misma manera que el ejemplo anterior. Entonces el algoritmo va a quedar de la siguiente forma: declaramos las 10 variables para los números, una variable adicional para la suma, se van a ingresar los 10 números seguidos uno del otro, se va a calcular la suma de esta manera y se va a mostrar el resultado. Y también resolvemos este mismo problema utilizando la segunda forma que habíamos hecho el ejemplo anterior, que es utilizar solamente dos variables, num y suma, y vamos a ir leyendo, sumando, leyendo, sumando, leyendo, sumando
hasta ingresar el décimo número y escribimos al final el resultado de la suma. Bien, no es muy largo el algoritmo, podemos decir que es relativamente largo, pero no es complicado realizar. Ahora, ¿qué pasa si nos pide que diseñemos un algoritmo que permita ingresar en lugar de 10 que sea 20 ahora y que obtengamos la suma? Son 20. Son 20. Ahora, ¿y si nos pide que ingresemos 50? Imagínense el algoritmo que tenemos que escribir todas las líneas de instrucciones que tenemos que escribir para resolver estos dos algoritmos. Es aquí donde cobra importancia la estructura que vamos a empezar a estudiar ahora, que son las estructuras repetitivas. Entonces, las estructuras repetitivas lo que nos permiten es que se ejecuten repetidamente un conjunto de instrucciones, bien un número predeterminado de veces o hasta que se verifique una determinada condición. En el primer caso es cuando de antemano se tiene la cantidad de veces que queremos que se ejecuten las instrucciones, y el segundo es cuando no se tiene de antemano la cantidad de veces que se quiere que se ejecuten las instrucciones. Estas estructuras también se denominan bucles y son fundamentales en programación, ya que hay muchas instrucciones que deben ejecutarse más de una vez, como ya vimos en nuestros ejemplos anteriores. Consideramos esta situación que ocurre todos los días en nuestra vida diaria cuando nos vamos a un supermercado, a un almacén o a un mini mercado de nuestro barrio. Suponga el caso de un programa para elaborar una factura o un ticket. El cliente puede comprar un producto, pero también puede comprar varios productos, puede ser 2, 3 o incluso más. Entonces, las mismas operaciones ejecutadas para facturar el primer producto, ¿cuáles son las operaciones? El cajero agarra el producto, pasa por el lector de código de barras, lo que hace es ingresar cuál es el producto que se está comprando. Internamente el sistema agarra qué producto es y multiplica por su precio y va realizando el cálculo del total que tiene que pagar el cliente. Ese proceso interno hace cada vez que el cajero o la persona encargada de realizar la cobranza va pasando el producto por la caja. Entonces es un proceso que repite para cada producto y para cada cliente. Las estructuras iterativas entonces permiten que se escriban las instrucciones una sola vez y que se utilicen todas las cantidades que sean necesarias. Cuando trabajamos con las estructuras repetitivas, tenemos que considerar lo siguiente: que todas las estructuras repetitivas tienen como mínimo dos partes. ¿Cuáles son estas partes? La primera es la definición y la segunda es el cuerpo. Veamos en qué consiste cada uno de estos. La definición incluye ¿qué? Incluye una condición de parada o una condición de salida. La condición de parada o la condición de salida es lo que va a hacer que en algún momento nuestro ciclo o nuestro bucle pare, porque nunca vamos a necesitar un proceso que sea infinito. Entonces necesitamos en algún momento parar. Entonces la definición incluye eso, una condición de parada. ¿Qué es lo que indica la condición de parada? Indica cuántas veces se va a repetir el cuerpo del ciclo o el cuerpo del bucle, que son las instrucciones que forman parte de la estructura repetitiva. Y si no se conoce con anticipación el número de repeticiones, la condición va a indicar los medios o las formas en que el cuerpo del ciclo se repita. Por ejemplo, utilizando una variable tipo conmutador o switch.
Y por otro lado del cuerpo, que es la segunda parte, el cuerpo del ciclo está conformado por las instrucciones o el conjunto de instrucciones que incluye la estructura de repetición y que serán ejecutadas repetidas veces. Esto nos obliga a nosotros que cuando vamos a trabajar con las estructuras repetitivas siempre nos preguntemos dos preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? El primero, ¿qué contiene el bucle? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el conjunto de instrucciones que queremos que se repitan? ¿Y cuántas veces debe repetir el bucle? O sea, el conjunto de instrucciones, cuántas veces se va a repetir. Entonces, estas dos preguntas siempre tenemos que hacernos y siempre tenemos que responder bien estas dos preguntas, así únicamente vamos a poder utilizar correctamente las estructuras repetitivas o iterativas. Y se denomina iteración o pasada por el bucle al hecho de que se repita la ejecución de un conjunto de acciones o instrucciones. A eso se denomina iteración. Analicemos nuevamente este algoritmo o este problema. Y con el algoritmo que vamos a analizar es el algoritmo que utilizamos como segundo método. Como segundo método nosotros habíamos propuesto esta solución, este algoritmo, a este problema planteado, diseñar un algoritmo que permita ingresar 5 números por teclado y obtener la suma de los mismos. Bien, analicemos un poquito todas estas líneas de instrucciones, a partir del 1 hasta el 17. Tenemos, abrimos nuestro algoritmo, definimos, en la línea 2, definimos nuestras variables, 3 y 4, inicializamos nuestra variable y a partir de la línea 6 estamos introduciendo los números en una variable num y vamos haciendo la acumulación de la suma, o estamos acumulando la suma en la variable suma, ¿sí? con una variable tipo acumulador o sumador. Suma, asignación, suma más num. 8, nuevamente leemos un número. 9, acumulamos. Leemos en la línea 10, nuevamente en la línea 12 y en la línea 14. Y en la línea 7, 9, 11, 13 y 15 vamos acumulando los números que se va introduciendo. Y por último, una sola vez mostramos el resultado de la suma que está almacenado en la variable suma. ¿Qué es lo que vemos de particular en este algoritmo? ¿Vemos algunas instrucciones que se repiten? Sí, vemos. ¿Cuáles son esas instrucciones que se repiten? Entonces, fijémonos en la línea 6 y 7. Tenemos leer num, suma, asignación, suma más num. La línea 8 vemos esas mismas instrucciones, la 8 y 9, en la línea 10 y 11, 12 y 13, 14 y 15. Entonces, ¿qué contiene el bucle? O sea, ¿cuáles son las instrucciones que se van a repetir? Las instrucciones que se van a repetir entonces son leer num y suma, asignación, suma más num. Ahora, tratemos de responder la segunda pregunta que siempre tenemos que responder cuando trabajamos con las estructuras repetitivas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces debe repetirse? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 veces tenemos que repetir. Entonces, ¿cuántas veces debe repetir el bucle? Debe repetir 5 veces. Excelente. Excelente. Control
de iteraciones. Recordemos que iteraciones es todas las veces que se ejecuta el cuerpo del bucle. Entonces, ¿cómo tenemos que controlar esas iteraciones para que no nos pase lo que se conoce como bucle infinito, que se ejecute infinitas veces? Cuando estamos trabajando con la estructura repetitiva, siempre nosotros tenemos que utilizar lo que se conoce como variable de control de ciclo. ¿Para qué esto es? Para establecer la condición de iteración y tener control sobre la misma, control sobre las iteraciones. Casi siempre es necesario utilizar una variable y repetimos, a esta variable se denomina variable de control de ciclo. Una variable de control de ciclo o control de iteraciones tiene tres momentos. El primer momento es la inicialización, el segundo momento es la evaluación y el tercer momento es la actualización. Veamos en qué consiste cada uno de estos tres momentos de nuestra variable de control de ciclo. Primero, la inicialización. Para que una variable de control de ciclo sea utilizado en la definición de una estructura iterativa es necesario conocer su valor inicial, ya que se trata casi siempre de contadores o de conmutadores, variables contadores o conmutadores. Su valor posiblemente, a no ser que sea casos muy específicos, no se van a leer por teclado dentro de la ejecución del programa. Y es necesario que el programador lo asigne un valor antes de incluir la variable en una condición. Si la variable no se inicializa correctamente, puede ocurrir que el ciclo no se ejecute ninguna vez o se ejecute infinitamente. Ejemplos: C, asignación 0, K, asignación 1, seguir, asignación verdadero, switch, asignación falso, etc. Aquí ya va a depender del nombre y de qué es lo que tiene que hacer nuestro algoritmo. Veamos el segundo momento, que es la evaluación. La evaluación de la variable puede realizarse antes o después de cada iteración. Esto va a depender de la estructura utilizada para decidir si ejecuta una vez más el cuerpo del ciclo o si sale y continúa con la ejecución de las demás instrucciones. Recordamos que la condición, así como en las estructuras condicionales, es una expresión condicional cuyo valor va a ser siempre verdadero o falso. Ejemplo: C es menor a 10, K es mayor o igual a 0, seguir, num es distinto a 0, etc. Y el tercer momento es la actualización. Si la variable se inicializa en un valor que permite la ejecución del ciclo, es necesario que en cada iteración se actualice de manera que en algún momento de la ejecución se produzca la salida del ciclo. Si nosotros no actualizamos, si no modificamos el valor de la variable de control del ciclo, el bucle va a generar un bucle infinito. Nuestro programa va a salir de ese bucle. Y eso genera un error en nuestro algoritmo. Entonces siempre tenemos que actualizar o modificar el valor de nuestra variable para que en algún momento pueda salir del ciclo. Ejemplo: si un contador se incrementa en 1, puede decrementarse en 1. Si es una variable tipo conmutador, de verdadero puede pasar a valer falso, o de falso va a pasar a valer verdadero. Si es un control con una variable centinela, podemos leer incluso un valor por teclado cuando un valor que se ingresa sea, por ejemplo, indique el fin de nuestro ciclo. Pero siempre tenemos que actualizar nuestras variables de control de flujo.
Así también, al especificar iteraciones controladas por una variable, es importante formularse tres preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? La primera es, ¿cuál es el valor inicial de la variable? La segunda es, ¿qué valor debe tomar la variable para que el cuerpo del ciclo se repita? Y la última es, ¿cómo cambia la variable? Estas tres preguntas también tenemos que responder en cuanto a las variables que controlan el ciclo. Veamos ahora cuáles son los ciclos más utilizados. Tenemos tres ciclos más utilizados. Primero tenemos la estructura tipo mientras, luego tenemos la estructura repetir hasta y por último tenemos la estructura tipo para. Veamos el primer tipo de ciclos, que es el tipo mientras. La estructura repetitiva mientras, en inglés while, es aquella que el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición, una expresión booleana. De igual manera que en las estructuras condicionales, la condición de la estructura repetitiva es evaluada y retorna un valor lógico, que puede ser verdadero o falso. Cuando se ejecuta la instrucción mientras, la primera cosa que sucede es la evaluación de la condición. Si la expresión booleana, es decir, la condición, es verdadera, entonces se ejecuta el cuerpo del bucle y posteriormente se evalúa nuevamente la expresión booleana. Si nuevamente esta condición booleana es verdadera, nuevamente se ejecuta la instrucción y el flujo vuelve al principio de la estructura y vuelve a evaluar la condición. Si nuevamente es verdadero, ejecuta las instrucciones que están dentro del mientras y vuelve a evaluar la condición. Este proceso se repite una y otra vez mientras la expresión booleana o la condición sea verdadera. Si esta condición es falsa, entonces deja de ejecutarse la instrucción o el cuerpo del bucle y el programa sigue ejecutando las instrucciones que están ya por debajo de la estructura tipo mientras. Si esta condición en la primera pasada del ciclo ya se evalúa como falsa, no se realiza ninguna acción y el programa prosigue en la siguiente instrucción del bucle. ¿Cómo es la sintaxis de la estructura repetitiva? Se escribe la palabra mientras, al lado la condición, se recomienda que se utilice paréntesis, al lado la palabra hacer. Abajo, respetando la tabulación, se escribe el cuerpo del bucle, es decir, las instrucciones que se van a ejecutar si esta condición es verdadera. Por último, se cierra nuestra estructura mientras con las palabras fin mientras. Vemos cómo funciona esto cuando encuentra una estructura repetitiva tipo mientras. Lo primero que se realiza entonces es evaluar la condición. Si esta condición se evalúa como verdadero, se ejecutan las acciones que están dentro del bucle. Cuando llega al fin mientras, lo que hace es
retorna al mientras, nuevamente evalúa la condición. Si nuevamente es verdadero, vuelve a ejecutar las instrucciones que están dentro del mientras. Cuando llega al final del mientras, nuevamente retorna al mientras para evaluar nuevamente la condición. Si esta condición es falsa, entonces lo que realiza es un salto al fin mientras y ejecutan las instrucciones que están por debajo del fin mientras. Veamos algunos problemas que son resueltas con esta estructura. Volvemos a nuestro ejemplo anterior. Diseñar un algoritmo que permite ingresar 5 números por teclado y obtener la suma de los mismos. Nosotros habíamos resuelto con la estructura secuencial. Ahora vamos a resolver este mismo problema utilizando la estructura repetitiva. Habíamos dicho que identificamos dos instrucciones que repiten: leer número, que es leer num, y acumulamos la suma en una variable tipo sumador, suma asignación suma más num. Y estas instrucciones repiten, habíamos dicho, 5 veces. Entonces, considerando estos dos datos, que va a ser nuestro bucle y que nuestro bucle repite 5 veces, vamos a plantear una solución utilizando la estructura tipo mientras. Entonces, como entrada necesitamos 5 números. El proceso va a ser la siguiente. Vamos a declarar e inicializar las variables, una para los números a ser introducidos y la otra para almacenar el resultado de la suma. El proceso va a ser la siguiente: se va a leer el número y se va a sumar en una variable tipo acumulador. La suma se realiza directamente ya que no existe ninguna condición adicional. Como el proceso es repetitivo, 5 veces, se utiliza la estructura repetitiva mientras. Esto implica utilizar una variable de control. Acuérdense que tenemos que utilizar una variable de control del flujo o variable de control del ciclo. En este caso va a ser tipo contador. ¿Qué va a ser nuestra variable? Va a ir contando cuántos números ya ingresamos. Entonces, cada vez que ingresamos y sumamos, va a ir contando 1, 2, 3, hasta llegar al 5. Recordando que tenemos que ejecutar 5 veces nuestro cuerpo del bucle, y nuestro cuerpo del bucle va a ser la siguiente: vamos a leer el número, vamos a sumar el número y vamos a hacer la actualización de la variable del control de flujo, que va a ser el incremento de la variable tipo contador. Y la salida, vamos a estar mostrando el resultado de la suma de los números. Vamos a utilizar tres variables: la variable num, la variable suma y la variable c, que es nuestra variable de control del ciclo tipo contador. ¿Cómo queda nuestro pseudocódigo? Vamos a ir viendo cómo queda nuestro pseudocódigo. Entonces iniciamos nuestro algoritmo, nuestro programa. Definimos las tres variables que vamos a utilizar: num, suma y c. Las tres variables como entero. Inicializamos nuestra variable suma, inicializamos nuestra variable de control del ciclo, y en este algoritmo ya no podemos diferenciar tanto la entrada y el proceso, ¿no? Ya se combina la entrada y el proceso. Entonces, afuera solicitamos ingrese 5 números por teclado. De una pedimos que se ingrese 5 números por teclado. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a utilizar la estructura tipo mientras. ¿Qué le vamos a decir al tipo mientras? Yo voy a tener un contador. Estoy teniendo un contador que es mi variable de control del ciclo.
La variable de control del ciclo es la que se utiliza en la condición de nuestro mientras. En este caso estoy utilizando la variable c y le digo c es menor a 5. ¿Qué le estoy diciendo? Mientras mi contador sea menor a 5 va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a leer un número, va a sumar el número y va a incrementar mi variable de control del ciclo. Al principio vale 0, ahora 0 más 1, 1, mi c ya pasa a valer 1. Fin mientras. Recordando que cuando encuentra el fin mientras, lo que hace es vuelve al mientras para nuevamente evaluar esta condición y este proceso va a ser 5 veces. La segunda vez mi c ya va a valer 1, 1 es menor a 5, verdadero, entonces vuelve a ejecutar estas tres instrucciones, incrementa mi variable contador, ya va a valer 2, cuando vuelve a evaluar 2 es menor a 5, es verdadero, va a ir haciendo nuevamente leer número, suma, asignación suma más número, va a incrementar nuevamente mi variable tipo contador, ahora ya va a valer 3, entonces el fin mientras lo que hace, dijimos, es nos lleva nuevamente al mientras, vuelve a evaluar la condición c es menor a 5, ahora es 4 es menor a 5, es verdadero, lee nuevamente el número, realiza la suma, incrementa nuestro contador y así sucesivamente hasta que en algún momento, cuando c vale 5, va a preguntar, 5 es menor a 5, es falso. Entonces cuando es falso ya no ejecuta, viene en el mientras, salta directamente al fin mientras y ejecuta la instrucción que está por debajo, que es escribir la suma de los números y allí va a mostrar el resultado de la suma de los números que está almacenado en la variable suma y finaliza el proceso. Veamos esta misma solución en un diagrama de flujos. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujos y vamos a realizar la prueba de este algoritmo. Fíjense, aquí tenemos el mismo algoritmo que ya habíamos mirado en la presentación. Vamos a ejecutar y fíjense, aquí nos pide ingrese 5 números por teclado. Voy a ir ingresando cualquier número: 5, 7, 2, 9, 6. Fíjense, ya estoy ingresando mi quinto número. Al presionar enter me tiene que decir el resultado de la suma y me dice la suma de los números es 29, o sea 5 más 7 más 2 más 9 más 6 es igual a 29. Estoy viendo que mi algoritmo me permite ingresar 5 números y al final me muestra el resultado de la suma. Es lo que justamente yo quería hacer. Vamos a hacer una segunda prueba. Voy a ingresar 8, 4, 6, 9, 1 y me dice la suma de los números es 28. Entonces corroboro que mi algoritmo esté todo correcto y vamos al segundo problema. Hacer un pseudocódigo para calcular y escribir los cuadrados de una serie de números distintos a cero ingresados por teclado. Bien, empecemos a analizar este problema. Primero tenemos que responder dos preguntitas. O primero de todo tenemos que saber si hay algunas instrucciones que se va a repetir. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que calcular la suma. A ver, el pseudocódigo para calcular y escribir, sí, los cuadrados, no la suma, sino los cuadrados de los números. ¿Cómo se calcula el cuadrado de los números? Multiplicando el número por sí mismo, de una serie de números. No sabemos la cantidad exacta de números que vamos a ingresar.
en este tipo de algoritmos de problemas se aplican las instrucciones tipo mientras. Puede ser 2 números, puede ser 5 números, puede ser 10 números. Eso significa que el proceso va a repetirse. Entonces necesitamos utilizar una estructura repetitiva. Entrada, entonces números por teclado, no sabemos cuántos. El proceso va a ser la siguiente. Vamos a declarar las variables tipo entero, una variable tipo entero que va a servir para almacenar los números que se van a ingresar, una sola variable. Esa misma variable vamos a nosotros utilizar como variable de control del ciclo. Se puede utilizar, en este caso, se puede utilizar así. ¿Por qué? Porque es el número que vamos a ingresar lo que va a definir que finalice el ciclo. ¿Por qué? Porque en nuestro enunciado nos dice que cuando se ingresa 0 debe parar el proceso. Porque dice de una serie de números distintos de 0. O sea, cuando se ingresa 0 va a parar el proceso. Eso es lo que nos está diciendo nuestro enunciado. Cuando es este tipo de problemas, entonces vamos a utilizar una variable para hacer dos cosas. Uno, para almacenar el número que va a introducir, y también esa misma variable vamos a utilizar como variable de control del ciclo. Una segunda variable para calcular el cuadrado de los números que vamos introduciendo. Ya que se desconoce la cantidad de números a ingresar por teclado, se debe utilizar una estructura repetitiva tipo mientras. También se puede utilizar la otra estructura que vamos a ver enseguida, que es la tipo repetir hasta. Pero en este ejemplo vamos a utilizar la repetitiva tipo mientras. Ya sabemos que vamos a utilizar una estructura repetitiva. Ahora, tenemos que responder entonces dos preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Qué contiene el bucle? ¿Y cuántas veces debe repetirse? ¿Qué va a contener el bucle? Vamos a solicitar el número, vamos a ingresar el número, vamos a calcular el cuadrado del número ingresado y vamos a mostrar el cuadrado calculado. Aquí, a diferencia de la suma, el cuadrado vamos a mostrar inmediatamente después de calcularse. Por eso también incluye dentro del bucle. ¿Cuántas veces debe repetirse? Se desconoce la cantidad de números a ingresar. La condición de parada define la cantidad de números a introducir. Se diseña un bucle hasta que el número introducido sea 0. Para no considerar el 0, se ingresa un número antes de entrar al bucle y otra vez al final de este. Lo voy a mostrar enseguida porque vamos a hacer así. Diccionario de datos, vamos a utilizar dos variables, variable num y la variable cuadrado. Nuestro pseudocódigo va a quedar de la siguiente manera. Definimos las variables num y cuadrado como enteros, inicializamos las variables y por una única vez solicitamos el número, un número afuera del mientras. ¿Esto es para qué? Si yo ingreso, por ejemplo, 0, en la primera vez ingreso 0, entonces no va a calcular su cuadrado. ¿Por qué? Porque mi algoritmo mi problema dice que el proceso va a parar cuando yo ingrese 0, hasta que se ingrese el valor 0. Entonces, para evitar que si se ingresa 0 haga un cálculo, entonces vamos a hacer una única lectura afuera del mientras. Luego empezamos nuestra estructura tipo mientras, diciéndole que mientras el número sea distinto a 0 va a hacer lo siguiente. Cuadrado va a calcular el cuadrado del número introducido, va a escribir el cuadrado y nuevamente va a solicitar un nuevo número y va a leer el nuevo número en la variable num y finalizamos nuestro fin mientras. Entonces, este proceso va a repetirse mientras mi número sea distinto a 0.
Cuando se ingresa el 0, va a salir del ciclo y va a finalizar nuestro programa. Veamos cómo queda esto. Vamos a ejecutar. Dice, ingresa un número. A propósito voy a ingresar el número 0. Entonces ingreso el 0 y ejecución finalizada. No calculó ningún cuadrado. ¿Por qué? Porque el proceso me está controlando que calcule cuadrados solamente de los números distintos a 0. Entonces, como yo aquí ingresé el 0 a propósito para probar si mi algoritmo está funcionando, probé el 0 y está haciendo el control. No calculó el cuadrado. Bueno, voy a reiniciar, voy a volver a ejecutar. Ahora ingreso el 4 y me dice su cuadrado es 16 y me vuelve a solicitar un número. Ingreso por ejemplo el 6, me dice su cuadrado es 36, 6 por 6 36, me solicita nuevamente un número. Ingreso el 10, su cuadrado es 100, ingreso un nuevo número. Ingreso 14, su cuadrado es 196, ingreso un número. Entonces, ¿cómo yo voy a parar? Dijimos que vamos a parar cuando yo ingrese el número 0. Ingreso el número 0 y enter y me dice ejecución finalizada. Entonces el proceso está parando cuando el usuario ingresa el valor 0. Logramos que nuestro algoritmo está haciendo lo que el enunciado pide. Veamos ahora el segundo tipo de la estructura repetitiva, que es repetir hasta. La estructura repetir hasta permite ejecutar repetidas veces una instrucción o un conjunto de instrucciones con la particularidad de que se evalúa la condición que controla el ciclo después de cada iteración. La primera evaluación de la condición se hace después de haber ejecutado las instrucciones del ciclo, lo que garantiza que el cuerpo del bucle se ejecutará al menos una vez. El bucle repetir hasta, que se repite mientras el valor de la expresión booleana de la condición sea falsa, justo lo opuesto a la sentencia mientras. Entonces, lo opuesto a la sentencia mientras. Hay dos diferencias fundamentales entre la estructura mientras estudiada al principio, o sea, la primera, y la repetir hasta. La primera diferencia es que la condición se evalúa al final del ciclo y que vuelve a ejecutarse las instrucciones cuando la condición es falsa, al contrario de la mientras, que volvía a ejecutar si la condición era verdadera. Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es, primero se ejecutan las instrucciones, esa es otra diferencia, primero se ejecutan las instrucciones. Dijimos que esto hace que por lo menos una vez se ejecute en el cuerpo del bucle y luego se evalúa la condición. Si esta condición se evalúa como falso, vuelve a ejecutarse la instrucción y posteriormente se evalúa nuevamente la condición. Si es nuevamente falso, nuevamente repite el ciclo y cuando va a parar, para cuando mi condición es verdadera. Allí para mi ejecución del ciclo. Como en la sintaxis, en este caso vamos a utilizar la palabra repetir, solamente repetir al principio, luego ya se colocan las acciones que queremos que se ejecuten repetidas veces, es decir, el cuerpo del bucle, y al final escribimos la palabra hasta que, al lado la condición. ¿Cómo funciona esto? Viene a repetir, ejecutan las acciones. Cuando encuentran la palabra hasta que, lo que hace es evalúa la condición. Si esta condición es falso, volvemos hasta repetir
y ejecutamos nuevamente las acciones que están dentro de repetir. Nuevamente, cuando llega a la línea del hasta que, evalúa esta condición y si esta condición es verdadero, sale del ciclo y evalúa las acciones que están fuera del ciclo. Algunos problemas. Resolvemos el mismo problema número 1, también utilizando esta estructura. Ya manejamos exactamente qué es lo que debe hacer nuestro algoritmo. Entonces vamos a mirar directamente el pseudocódigo. ¿Por qué pasamos rápidamente esto? Porque ya analizamos bastante bien este problema. Entonces lo que cambia en este algoritmo es que se utiliza en lugar de mientras estamos utilizando repetir. Entonces prácticamente es la misma condición. En este caso estamos diciendo, leemos el número, sumamos e incrementamos nuestra variable de control del ciclo. ¿Por qué en este caso no leemos un número afuera? Porque aquí primero se lee el número, se calcula la suma y se incrementa la variable tipo, o sea, nuestra variable de control del ciclo. Nuestra condición es hasta que mi variable c sea mayor o igual a 5. Mientras no sea mayor o igual a 5, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, va a ir leyendo el número sumando. Y una vez que sale del ciclo, me va a mostrar la suma de los números es suma y va a finalizar el proceso. Veamos cómo queda este ejemplo. Aquí tenemos, vamos a ejecutar si verdaderamente hace lo que nosotros estamos queriendo. Nos solicita que ingresemos 5 números, vamos a ingresar cualquier número, 4, 8, 7, 4, 5 y me dice la suma es 28. Vuelvo a ejecutar, por ejemplo 9, 7, 12, 15, 20 y me dice la suma es 63. Ingresamos 5 números, a medida que vamos ingresando vamos sumando y al final lo que hace es me muestra el resultado de la suma que tengo almacenado en esta variable. Bien, pasemos a mirar otro ejemplo donde se utiliza, tenemos primero nuestro diagrama de flujos. Fíjense, nuestra condición se evalúa al final del ciclo. Aquí entramos en el ciclo, leemos el número, sumamos, incrementamos nuestra variable. Aquí viene evaluar la variable y si evaluar la condición, y si esta condición es falso, vuelve a ejecutar el ciclo. ¿Cuándo va a salir del ciclo? Cuando esta condición se evalúa como verdadero. Ahora sí, miremos un segundo ejemplo. Hacer un pseudocódigo que imprima los números enteros de 0 al 10. Como datos de entrada no vamos a ingresar en este ejemplo, no vamos a ingresar ningún número, solamente vamos a generar, y para generar vamos a hacer uso de la estructura repetitiva. Se requiere una variable entera, contador para el contador del ciclo. Esa misma variable, el contador, vamos a utilizar para mostrar los números. La variable se inicializa en 0, valor inicial, y se va incrementando de 1 en 1 hasta que valga 10. Se inicializa en 0 por ser el primer número que debe imprimirse. Hay que utilizar un bucle para que imprima el valor de la variable y al mismo tiempo vaya aumentándola en una cantidad hasta que el último valor visualizado sea el 10, así como solicita nuestro enunciado. Se puede resolver con cualquiera de los tipos de las estructuras repetitivas. A ver, como vamos a utilizar un bucle, tenemos que responder dos preguntas. Habíamos dicho: ¿qué contiene el bucle y cuántas veces debe repetirse?
imprimir el valor de la variable, incrementar la variable contador. Son las dos instrucciones que van a repetirse. ¿Y cuántas veces debe repetirse? Como debe imprimirse de 0 al 10, el proceso repite 11 veces. La variable de control del ciclo se inicializa con 0, incrementándose en 1 dentro del ciclo. La condición de parada controla que el bucle repita hasta que la misma sea mayor a 10. Y la salida va a ser los números de 0 al 10. Vamos a ver cómo queda esto en el pseudocódigo. La única variable que vamos a utilizar es la variable C, que va a ser nuestro contador y también al mismo tiempo nuestro variable de control del ciclo. Solución pseudocódigo. Y tenemos nuestro pseudocódigo bien sencillito, bien cortito. Y definimos e inicializamos la variable. Empezamos nuestro proceso, nuestra estructura a repetir. Automáticamente, como el 0 tenemos que mostrar, escribimos el 0 y después incrementamos nuestra variable. Aquí va a ser 0 más 1 y el 1 se va a almacenar en la variable C para que la próxima vez que ejecute el ciclo ya muestre el 1, se incrementa. La próxima vez va a mostrar el 2, se incrementa y así sucesivamente hasta que en algún momento C va a ser mayor a 10, va a ser verdadero, va a salir y ahí va a finalizar el proceso. Veamos si es tan cierto así. Ejecutar aquí, ejecutar esto. No se ingresa nada por teclado, habíamos dicho que no se ingresa nada y nuestro algoritmo nos muestra los números desde el 0 hasta el 10, así como nos solicitó nuestro algoritmo, nuestro problema. Bien. El bucle repetir hasta resulta especialmente indicado para validar datos de entrada. ¿Qué es lo que es validar datos de entrada? Comprobar que los valores de entrada obtenidos están dentro del rango de valores del programa. En todos los programas se debe asegurar de que se obtienen datos de entrada válidos antes de realizar cualquier tipo de operación con ellos. Vamos a mirar un ejemplo que nos va a permitir entender mejor lo que queremos explicar. Hacer un pseudocódigo que ingrese por teclado un número entero menor a 20 y que lo muestre por pantalla es un algoritmo, es un problema muy sencillito. Solo que aparece algo que en todos los ejercicios anteriores nunca aparecía. ¿Qué es? Aparece una condición diciéndonos que el número que tenemos que ingresar debe ser menor a 20. Es la primera vez que nosotros estamos resolviendo un problema de esta manera. Anteriormente, todos los números, todos los datos que íbamos a ingresar por teclado no tenían ninguna condición. En este caso nos dice que el número que se tiene que ingresar debe ser menor a 20. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer una validación del dato de entrada. Eso se realiza a través de la estructura repetir hasta que. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Primero, la entrada entonces un número por teclado menor a 20. El proceso va a ser la siguiente. La misión es ingresar un número por teclado, pero a diferencia de los ejercicios anteriores, el número que se debe ingresar en este caso tiene que ser menor a 20. Esto significa lo que ya dijimos, que el número ingresado debe cumplir una determinada condición, es decir, tiene que ser validado. Hay que utilizar un bucle para que imprima el valor de la variable y al mismo tiempo, se requiere una variable entera para almacenar el número ingresado. La misma vamos a estar utilizando como variable de control del ciclo. Para la validación, corroborar si el número cumple con la condición, se utiliza la estructura repetitiva hasta. Repetir hasta. Bien. Las preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué contiene el bucle? Solicitar el número y leer el número. Las dos instrucciones que se van a repetir.
recordando que el número que se va a ingresar va a ser también la variable de control del ciclo. ¿Y cuántas veces se va a ingresar? No se sabe la cantidad. Dependerá de los valores que el usuario vaya ingresando, puede ser una o varias. Como la cantidad de iteraciones está supeditada al valor que ingresa el usuario, la condición de salida deberá comprobar que el número ingresado cumple con la condición planteada en el problema, es decir, que sea menor a 20. La salida va a ser la impresión del número validado. Solamente vamos a mostrar el número validado, no vamos a mostrar todos los números que se ingresan que no cumplen con la condición. Entonces la única variable que vamos a utilizar va a ser la variable num. Mira el pseudocódigo, cortito, fácil. Ingresamos el número, definimos la variable, inicializamos la variable y dentro de la estructura repetir solicitamos que se ingrese el número y leemos el número. Y le decimos que va a repetir el proceso hasta que el número sea menor a 20. Hasta que el número sea menor a 20. Mientras no sea menor a 20 va a repetir el proceso. Una vez que ya se ingresa un número validado, va a mostrar el número y va a finalizar el proceso. Vamos a ejecutar esto. Aquí es el mismo algoritmo que estábamos viendo. Vamos a ejecutar y voy a ingresar. De propósito voy a ingresar un número que no cumple con la condición, por ejemplo 50. Me vuelvo a solicitar. 80, vuelvo a solicitar. 56, vuelvo a solicitar. 21, vuelvo a solicitar. 20, vuelvo a solicitar. ¿Cuándo va a parar de solicitar números? Cuando nosotros ingresemos un número que sea menor a 20. Es decir, vamos a probar con 19. 19 y finaliza el proceso. El número ingresado menor a 20 es 19. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos realizando una validación de un valor ingresado por teclado. Una validación de un dato de entrada. Esto es muy importante en la programación y hay que aprender, hay que captar muy bien esto porque vamos a estar utilizando en otros problemas.